Continuamos con La Noche. La alta suma de dinero invertida en Brasil para la realización del Mundial de Fútbol 2014 es una de las principales razones de las protestas que ha enfrentado durante varias semanas el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. La inversión en la preparación logística e infraestructura para el torneo mundialista llega a los 11.754 millones de dólares. Según cifras del portal de transparencia de la Copa 2014 de la Contraloría brasileña, de esos recursos, el 83% han salido de las arcas públicas, el resto de aportes privados. Dicha inversión duplica el presupuesto inicial, estimado en 6.000 millones de dólares, poniendo al evento como el más caro de la historia. Estadios. Las cifras dan cuenta de que el 33,6% del presupuesto fue destinado a obras viales y transporte público para facilitar el acceso a los escenarios deportivos destinados para la Copa. Pero el malestar social acrecentó especialmente por la inversión en la construcción y remodelación de los estadios en las 12 ciudades sedes del Mundial, que alcanzó los 3.700 millones de dólares. El cálculo inicial era de 1.100 millones. Al principio se prometió que la Copa del Mundo sería financiada con dinero privado y eso no sucedió. El dinero público fue invertido en cosas que no son esenciales y la gente no necesita estadios. Los brasileños, que han salido a reclamar mejoras en salud y educación, consideran exorbitante el gasto. La presidenta Dilma Rousseff lo defendió. Desde 2010, cuando comenzó la construcción en los estadios, hasta el año 2013, el gobierno federal, los estados y los municipios invirtieron aproximadamente 1.700 billones de reales en educación y salud. Repito, 1.700 billones de reales, es decir, en el mismo periodo de tiempo lo invertido en salud y educación en Brasil fue 212 veces mayor que la inversión en los estadios. Del total de estadios que serán usados en el Mundial, 5 fueron remodelados y 7 construidos, entre estos últimos los de Brasilia y Salvador. La reforma del Estadio Maracaná en la ciudad de Río de Janeiro, que será escenario de la final de la Copa, tuvo un costo de 456 millones de dólares y la del Arena Corinthians, sede inaugural en Sao Paulo, demandó una inversión de 340 millones de dólares. Aeropuertos. En infraestructura aeroportuaria fueron invertidos 2.835 millones de dólares. En total, se pusieron en marcha 21 proyectos de reformas para aumentar en 81% la capacidad de recepción de pasajeros. Sao Paulo y Brasilia quedaron con nuevas terminales aéreas. Seguridad. Para garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento mundialista, el gobierno destinó al menos 850 millones de dólares, 32 millones de estos en compra de armamento no letal. 180.000 efectivos de las fuerzas del Estado están desplegados en labores de vigilancia. Nuestra prioridad son los estadios, nuestro contingente se enfocará en los estadios. La Policía Militar de Río de Janeiro está en buenas condiciones. Ustedes pueden estar tranquilos que ellos son capaces de resolver cualquier problema. En Buenos Aires, Argentina, hoy con Gerardo Molina. Usted planteaba en el primer interrogante que le hice en este programa, usted decía que pues ha sido uno de los mundiales más caros de la historia del mundo. Señor Gerardo Molina, ¿usted no cree que este mundial fue caro en Brasil? Ha tenido una inversión de 12.000 millones de dólares. ¿Usted no cree que esta inversión responde a que pues Brasil no es Alemania, Brasil no es Francia, donde ya existía una infraestructura, digamos, más elaborada para recibir un mundial y Brasil tuvo que comenzar de ceros? ¿No cree que eso responde más o menos a esa diferencia y no a que haya existido, digamos, un gasto muchísimo más alto o quizás se haya utilizado más dinero, haya habido un derroche de dinero?
Sí, por supuesto. Acá el tema, para poder entenderlo bien y para que la gente lo comprenda, cuando Brasil toma la candidatura, desde la presidencia de Brasil se vio al Mundial y se presentó al Mundial como que iba a ser encarado como una planificación estratégica deportiva, en donde el sector privado iba a ser el que iba a tomar realmente los concursos para los nuevos estadios, con alguna intervención de un 25 o un 30% del Estado con subsidios y con patrocinadores, digamos, privados, con lo cual Brasil planifica este Mundial más seduciendo al sector privado para que desarrollen todas las obras de infraestructura, incluidas los estadios. Los estadios podían haber sido 8, sin embargo Brasil, por encima de FIFA y con algunos cuestionamientos, prefirió hacer 2 estadios, con lo cual se extendió, nadie supo por qué, porque con 8 estadios podía haber sido la Copa realizada, sin embargo, se realizaron 12, algunas suspicacias políticas dicen que fue por un tema de un tema económico y político, y evidentemente no está mal que se invierta el dinero, no está mal que Brasil haga mucha inversión, digamos, en la Copa del Mundo. El problema es que va a ser prácticamente imposible recuperar en el corto y mediano plazo toda esta inversión que se está haciendo, tanto la que podemos llamar genuina como la que posiblemente no sea genuina, producto de la poca transparencia o, digamos, tildada de dinero malgastado o dinero, digamos, que puede derivar en temas de corrupción. Hoy los montos de los estadios, sabemos, a nivel mundial, con las capacidades y las instalaciones que ha hecho Brasil, en algunos casos quintuplican el monto mundial de lo que sale a hacer un estadio. Simplemente comparado con Alemania y con Corea y Japón, que son estadios inteligentes y mucho más, digamos, modernos que los que se han hecho en Brasil, con instalaciones incluso tecnológicas muy importantes, en donde Brasil presenta varias fallas, han salido a costos, reitero, 5 veces menores. Brasil ha tenido que invertir, además, en infraestructura de tecnología, casi 9.000 millones de dólares, es decir, porque prácticamente el país no estaba apto para poder recibir la cantidad de, digamos, tecnología que hoy llega a cada simpatizante y cada turista con sus smartphones, con sus teléfonos, y en un mundo digitalizado. El mundial tiene que ser, digamos, digitalizado y tiene que tener las plataformas tecnológicas como para poder responder no solo a la demanda que la gente trae con sus productos, sino a la demanda que requieren, por ejemplo, el emitir todos los partidos del mundial, a tal punto que la FIFA ha costeado este gasto, ¿sí? Es decir, la FIFA ha costeado este gasto que Brasil hasta hace prácticamente 15 días no tenía ni siquiera asegurado que podían transmitir con su tecnología el mundial en la completitud de los partidos. Entonces FIFA se ha asegurado de ese aspecto. FIFA esta semana, la semana pasada y esta, ha estado evaluando llevar seguridad privada a Brasil para poder cuidar y velar por los seleccionados, dado que es muy probable que también la policía haga huelga y frene, digamos, la custodia no solamente de la ciudad, sino de los aeropuertos, de las aduanas y del control, digamos, sobre la seguridad de los turistas para garantizarles un mundial en paz. Con lo cual, la situación es más dramática de lo que uno piensa. Vamos a ir a Washington. Permítame un momento, vamos a ir a Washington con el señor Paulo Sotero, que es director del Instituto Brasil, del Woodrow Wilson Center. Quiero preguntarle, señor Paulo, específicamente sobre el retorno de esta inversión. Hablamos de unos gastos que superan los 12.000 millones de dólares para organizar, para realizar este mundial en Brasil. ¿Usted cree que este dinero le va a regresará pues a este país suramericano en términos de turismo, en términos de gasto, en términos, digamos, de lo que significan estas obras? ¿Recuperará Brasil esta inversión? No, en lo inmediato no va
en parte, por ejemplo, le doy tres ejemplos. En las ciudades de Natal, en la capital Brasilia y en Manaus, se construyeron, se renovaron estadios para 40, 50 mil personas. No hay fútbol en estas tres ciudades, entonces son los estadios elefantes blancos que se van a poner ahí. Hay algunas inversiones en sistemas de transporte, esto sí, algunos que fueron completados como en El Salvador, Bahía, otros que no, esto se va a concluir, ahí puede haber, digamos, un retorno de la inversión, pero en general la percepción en Brasil es de que no habrá retorno porque esto fue hecho en una escala equivocada. Podríamos haber hecho el Mundial en 8 ciudades en lugar de haberlo hecho en 12. Podríamos hacer impuesto a la FIFA. Hay este problema. La FIFA, que es esta organización que nadie regulamenta, que nadie controla, es una organización que tiene una reputación horrible y que la gente en Brasil se siente muy abusada, ¿no? Que el Brasil tenga, digamos, se sometido a esto para hacer cosas que no son prioridades de Brasil. Cuando yo veo las protestas, yo veo cosas positivas en las protestas, en el sentido de poner en discusión prioridades en inversión de plata pública. Mismo la presidenta Dilma, cuando defiende, digamos, la Copa, compara lo que poco que se gastó en la Copa en comparación con el mucho que se gastó en salud, en otras cosas. Es verdad, se invirtió mucho más en salud e en otras cosas do que se ha invertido en la Copa. Ahora es interesante que mismo la presidenta no, digamos, defiende la idea del retorno de la inversión, porque sabemos todos que el retorno será despacio y algunas de estas inversiones, digamos, pueden ser perdidas, como en el caso de los 3 estadios que yo mencioné. Señor Sotero, permítame hoy con el señor Marcus Riz, consultor y experto en seguridad. Usted que está en Brasilia, quisiera que le explicara pues a nuestros televidentes otra de las causas que ha generado este descontento social, estas protestas que han antecedido la inauguración del Mundial Brasil 2014. Tiene que ver con los supuestos actos de corrupción. En la información que usted posee, señor Marcus Riz, ha habido actos de corrupción, ha habido despilfarro. ¿Qué ha sucedido en la construcción de esos estadios? Que, como lo dicen pues nuestros panelistas hoy, algunos de ellos no eran necesarios, fueron construidos en regiones de Brasil donde posiblemente en el futuro nadie va a ir a esos estadios porque no hay fútbol en esos lugares y hoy muchos se preguntan pues si era necesario construirlos o no. Sí, esa es una gran verdad. La población está un poco no mucho nerviosa por eso, porque, por ejemplo, en Brasilia no tenemos fútbol en Brasilia y fue construido un estadio. Sí, uno de los más costosos del mundo. El segundo más costoso del mundo. Yo creo que el más costoso del mundo, $1.000 millones de dólares. Y además de esas protestas, hay otros problemas también, como la cuestión de los indígenas, el crimen organizado acá, o sea, muchas otras organizaciones están aprovechando para hacer presión y crear una tensión con el gobierno en ese momento. Permítame, voy con el señor Gerardo Molina en Buenos Aires. Brevemente, pues antes de irme a este segundo corte, quisiera que usted me diera su concepto. ¿Un mundial sirve realmente para dinamizar la economía? ¿Un mundial para qué le sirve a un país en términos reales? Bueno, sí, un mundial evidentemente sirve en principio para, digamos, dinamizar la economía en tanto y en cuanto exista una planificación estratégica y un plan de mercadeo muy claro para ir en esa orientación y en ese sentido, que es lo que Brasil no ha hecho ni ha tenido. Evidentemente tenemos el caso de Alemania 2006 y de Corea, digamos, Japón, que han hecho una buena planificación y correctos master plan en el ámbito, digamos, deportivo y han retornado la inversión en menos de 6 a 8 meses. Es decir, en Brasil estamos hablando de que es incierto cómo pueden retornar esa inversión, dado que no hay una planificación estratégica. El gobierno no ha presentado una planificación estratégica y creo
creo que es un punto débil, que es lo que el pueblo, digamos, reclama, que realmente se dé un mensaje y una respuesta que exceda el hecho de comparar lo que se gastó en una Copa del Mundo con lo que se invirtió en educación, en salud y en justicia, porque no es un gasto versus otro, esto es una sinergia que hay que hacer en cuanto a inversiones. No nos olvidemos que el deporte es una industria en todo el mundo y la industria deportiva bien puede en Brasil recibir fondos, pero también tiene que necesitar de una planificación, como dije antes, con lo cual evidentemente yo dudo muchísimo que Brasil va a tener que ponerse a trabajar, digamos muchísimo para poder enviar un mensaje claro a la gente que va a generar mucho descontento. Yo, lamentablemente creo que en Brasil se van a suceder muchas protestas, creo que están activas, están latentes, los grupos en las redes sociales que hemos chequeado con la agencia están totalamente preparados para intervenir incluso en las, fanfests y demás, y en zonas que tienen que ver con los hoteles en donde están los jugadores. Ya hemos visto cómo las protestas han llegado a los propios jugadores cuando han llegado a sus hoteles y les han pegado todas los stickers con reivindicaciones salariales sociales, a los propios jugadores del país anfitrión. Incluso ha sido silbado, Neymar. A ver, Brasil está partido, tiene una gran proporción que está en contra del Mundial y los eslogans han sido el Mundial no y FIFA Go Home. Hay un grupo muy importante y con mucha repercusión y que ha tomado un gran empuje en Brasil, que es el Bloque Negro, hacer un grupo de manifestantes que está totalmente vinculado. Tengo que hacer una primera pausa, una segunda pausa a comerciales. Perdón. Voy a hacer una segunda pausa a comerciales, señor Molina. En el tercer bloque vamos a estar hablando de este punto tan importante que usted nos está planteando. Antes de irnos a esta pausa comercial, quiero leer algunos de los twitters, de los tweets que nos envían nuestros televidentes a través de las redes sociales del programa La Noche. La pregunta que les hemos planteado hoy: ¿cuál es el efecto que creen ustedes que van a tener las protestas en el Mundial Brasil 2014? Le damos algunas de las opiniones que llegan a través de nuestras cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. A esta hora nos dice uno de nuestros televidentes que, Emerson Grajales nos dice que los problemas económicos de América Latina y especialmente de Brasil se confunden con problemas sociales. Javier nos dice que van a salir a flote los problemas que hay en Brasil y los desconoce el mundo. Roger Marulanda nos dice que a los gobiernos latinoamericanos parece no importarles la clase baja, simplemente los callan. Ya regresamos con La Noche.